Aquí seguimos en Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Qué placer compartir en este momento con los representantes de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano. Bienvenidos Virginia Pastor y Luis Gregorio Sena a Buenos Días RD. Un placer. Muchas gracias. El placer es mío compartir con ustedes. Ya había conversado con Virginia, Luis, un placer. Un placer. ¿Qué es, vamos a decirle a la gente de Buenos Días RD, qué es la Comisión de Viviendas y Hábitat del Foro Ciudadano? ¿De qué se trata? La Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano es un espacio de articulación que lucha por los derechos de las personas, principalmente en el tema de vivienda, hábitat. Okay. Es importante, el tema del hábitat es fundamental. ¿Por qué? Porque el hábitat es el espacio donde las personas se desenvuelven, nacen, crecen, se generan los elementos culturales y sociales y su modo de vida. Entonces, es importantísimo trabajar esa parte. Perfecto. Desde Foro Ciudadano. Foro Ciudadano ¿Qué es un Ciudadano? espacio que articula más de 200 organizaciones que trabajan diferentes temas en pro del desarrollo del país a través de, trabajar el tema de las políticas públicas, pero de la manera de elaborando ciertas propuestas para que sean tomadas en cuenta de políticas públicas. Excelente. En este caso, Virginia, hay una ley que creó un nuevo ministerio. Importante, pero como que no se siente todavía, aunque es reciente. ¿Por qué es tan importante el Ministerio de la Vivienda y Hábitat de la República Dominicana? ¿De qué se trata y qué es lo que ustedes quieren impulsar? Bueno, tenemos una ley que es la 160-21, recién aprobada, es verdad, el 1 de agosto de este año, o sea que está el ministerio como formándose ahora mismo. Pero es importante porque necesitábamos ese marco legal que impulsase una política de vivienda nacional que atacase el déficit habitacional de este país, que es muy grande, estamos en torno más o menos a los 2 millones de familias que están en déficit, y entonces necesitábamos una ley que garantizase también el derecho a la vivienda y al hábitat digno. Por eso es importante. Además había una dispersión de organismos públicos que estaban construyendo vivienda, y entonces es necesario que exista una política nacional que aborde ese tema de una manera clara. Me decías, y realmente cuando hay veces que hay temas que lo conocemos de manera quizás superficial, pero cuando nos lo explican es que uno dice, pero ¿verdad? En la República Dominicana la vivienda se impulsa solamente desde el punto privado, como negocio, no como un derecho, no desde los parámetros gubernamentales para llevar y que la gente tenga vivienda, sino vamos a hacer viviendas, pero tú tienes que tener cuarto, como decimos en República Dominicana, tú debes tener dinero para una vivienda. Entonces, definitivamente en el país no habíamos tenido nunca políticas reales para ejercer el derecho de la vivienda. En este caso, esta nueva ley, sí impulsa esto, sí se podría lograr a corto, mediano, largo plazo. Sí, lo interesante es que esta ley viene a reorganizar la estructura de la política de vivienda y hábitat en República Dominicana, porque había una dispersión. De hecho, había islas institucionales trabajando el mismo tema, había esta dualidad de funciones. Con la ley, por ahí estaba Invivienda, que nunca fue tan fuerte. El Instituto Nacional de la Vivienda, pero tú también tenías el tema de otras instituciones como OISOE, también Trabajaba esa parte. ¿Qué pasa? Que con la ley, OISOE queda eliminada. Ya se había parte de las acciones que hace Obras Públicas también. ¿Por qué? Porque FONPER también hacía algo que también quedó suprimida. Exacto, porque también hay que tener claro que es Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Parte de la estructura que tenía, de las acciones que hacía Obras Públicas, también lo va a trabajar el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Eso es importantísimo porque centra todo y reorganiza la estructura de cómo se va a trabajar la política pública. Ahora, lo importante también es ver
cómo vienen los reglamentos, que es la columna vertebral del accionar de la ley. Okay. Que son importantísimos el tema de los reglamentos. Hay elementos que tal vez no entraron en la ley que deberían de ser vinculados en los reglamentos, articulados en los reglamentos, okay, para que tenga más peso y mayor, digamos que tenga mayor fuerza y legitimidad en todo esto. Y ustedes entonces desde la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano están procurando que estos reglamentos se lleven a cabo. ¿Cuál es el propósito de esta comisión? ¿Cuál es el propósito del Foro Ciudadano en este aspecto? Okay. Bueno, vamos a como hacer un poquito de historia, si queremos. La Comisión de Vivienda y Hábitat y Foro Ciudadano trabajó durante muchos años una ley de vivienda que durante muchos años llegó al Senado, pero nunca fue aprobada. Y entonces... Foro Ciudadano la llevó hace más o menos ¿qué tiempo? Sí. Alrededor de 20 años se tiene trabajando el tema, pero la propuesta... Muchos años. Sí, y se hizo digamos que se sometió ante la Cámara del Senado, y ahí se estuvo trabajando y luego vinieron otras propuestas, pero lo interesante es... Nadie quiso hacer nada. Durante muchos años, a ver, es un tema que mueve muchos intereses. Claro. Y entonces era muy complicado que desde el sector social naciese una ley que garantizase el derecho. Okay. Y entonces se estuvo trabajando, al final, con la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, con el sector privado, para hacer una propuesta que articulase como esas dos visiones. Okay. Eso es como la historia de la ley. Esa ley se presentó, se entregó al Poder Ejecutivo después de ganar las elecciones y sufrió muchos cambios desde el Poder Ejecutivo, el Senado, la Comisión hizo bastantes cambios y al final tenemos una ley. No es la ley que nosotros desde un primer momento impulsamos, pero es una ley que sí que todavía tiene muchas cosas de lo que por lo menos tiene los parámetros. Exacto. Ya, ok. Entonces nosotros lo que queremos es que se apliquen esas cosas, se garantice el derecho a la vivienda y que los reglamentos quede claro como varias de las cosas. Por ejemplo, nosotros impulsamos desde el sector social mucho el tema de la producción social del hábitat. Okay. Eso es que las comunidades participen en la producción, participen en la construcción de las viviendas, en el diseño, en las decisiones sobre el hábitat y puedan como formar cooperativas de vivienda. Formar cooperativas de vivienda de ayuda mutua que les ayuda a no necesitar esos cuartos que decíamos para poder acceder a esa vivienda. Eso es una de las cosas que desde el sector social se impulsa y también se impulsa que haya esa producción pública de vivienda, no tanto alianzas público-privadas, sino que haya una producción pública de vivienda donde el Estado sea el propietario de esas viviendas para que las personas que no tienen dinero para acceder a estos planes, por ejemplo, que ahora tenemos en el gobierno porque no tienen esos ingresos mínimos para poder acceder a la vivienda, puedan obtener una vivienda en régimen de uso y goce, por ejemplo, sin tener que pagar al mes y mejorar sus condiciones económicas y pasar a un régimen de alquiler social. O sea, que hay muchos mecanismos y muchas formas de acceso que nosotros estamos impulsando. O sea, la intención del Ministerio de la Ley es buena. Quizás algunos ajustes, unas cositas, pero la intención, podríamos ir bien y tener un buen resultado en un tiempo. Pero es importante que esos ajustes, como usted dice, que no están tan bien claros en la ley, logren entrar en los reglamentos. De ahí por eso que es la importancia de a la hora de elaborar los reglamentos, se le brinde la oportunidad a los diversos actores de que trabajen en el tema de la elaboración de los reglamentos, porque el tema para elaborar políticas públicas no es cuestión de uno ni de dos, es cuestión de todos. No, de todos. Entonces, y sobre es fundamental. Sobre todo en las políticas de A la viviendas. hora de elaborar la política pública, de la planificación, se debe de contar con la participación efectiva y protagónica de los actores. Entonces, sería importante que se abra el diálogo sobre eso y que nos pongamos en marcha en la elaboración de los reglamentos, porque ya tenemos la ley, pero tenemos un plazo de 180 días para tener algunos de los reglamentos ya ahí bien listos. Perfecto. Entonces es importante generar el proceso de ya iniciar con el tema de los reglamentos con la participación de todos y todas. Entonces, ¿qué piensan seguir haciendo ustedes? ¿Cuáles actividades, cuáles reuniones, el llamado que hacen a las autoridades y a la ciudadanía? Bueno, desde la Comisión de Vivienda y Hábitat estamos también haciendo muchos talleres. Se está presentando la ley a las comunidades porque creemos que es importante también que la gente conozca que existe esta ley, que exista, que se va a hacer un Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones y que ese es el organismo donde tienen que reclamar sus derechos.
Entonces, eso es una de las cosas que desde la comisión estamos haciendo. Y otra parte también, nosotros cabildeamos mucho, analizamos también, porque tenemos un equipo que analiza la ley, que se reúne, estamos teniendo también, investigando sobre cómo se está haciendo en otros países de Latinoamérica, cuáles son esos marcos legales, y cabildear para que, como decía Gregory, en esos reglamentos quede establecido todo lo que a lo mejor no está en la ley, porque por ciertas cosas se sacaron, pero que sí que tienen que estar en esos reglamentos. Sí, perfecto. Impulsar también desde las plataformas, tanto redes sociales como la prensa. La prensa juega un papel fundamental, fundamental en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que la información llegue de una manera rápida y eficiente. Obvio. Un punto interesante también es que la ley, se está trabajando mucho el tema de la bancarización, de adquirir vivienda en bancarización con la banca. Pero ¿qué pasa? Que la ley manda a que se tome en cuenta los sectores más excluidos al principio. Claro. Entonces, tenemos que hacer mucho énfasis en eso porque a veces, ok, construimos vivienda, es cierto, pero ¿cuál es la modalidad del acceso a la vivienda? Del acceso. Eso es... Vete a un banco, si te lo Exacto. prestaron, mira, está la vivienda aquí. No, mira, está aquí para ti, pero ve a un banco. Ah, no te lo prestaron. Bueno, ya es problema tuyo. O sea, pero yo hice la vivienda. Eso es lo que siempre se ha tenido. Sí. Y parte de lo que se pudiera tener en mente si no se llevan entonces esos reglamentos que ustedes quieren De ahí impulsar. De ahí parte la idea entonces que está en la ley, de que también se creen alternativas o soluciones. Por ejemplo, está el tema del cooperativismo. Eso es muy importante, el tema de la cooperativa. Claro. Nosotros lo impulsamos aquí sin ningún beneficio, pero lo impulsamos porque los bancos nos tienen ahogados. Entonces, por vías de la cooperativa, la ley también tiene una serie de lineamientos que se te puede trabajar también por el tema de las solidarizaciones, que son importantísimas, pero se está trabajando solamente, o lo que se está visibilizando hasta ahora es el tema de bancarización. Exacto. Lo pueden poner bonito, la estructura de cómo se vende, familia feliz, muy lindo, pero al final es bancarización. Interesante. Es importantísimo a la hora de tú, digamos que tú presentar un tipo de política pública, tiene que ser claro en cómo es que se va a dar la metodología, la implementación, no solamente vender la estructura y el esquema, sino también la parte de pro y contra, y a qué población realmente es que tú vas a impactar. Y políticas públicas reales, porque yo creo que casi siempre es política pública con unión con lo privado. Qué bueno que se impulse también el comercio y se impulsen las empresas privadas, pero vamos a buscar las facilidades para que sean completamente públicas, es lo que entiendo. Porque el abordaje de la política pública es por eso que tú lo tienes que ver desde un punto de vista de este tipo de materia de vivienda debe de ser universal. Es universal. Y otra cosa importante, sí, también importantísimo, que es el tema de, no solamente el tema de vivienda, sino el tema del agua, que juega un papel fundamental en el proceso. Ese es otro problema. Porque cuando hablamos de hábitat es el todo de tu espacio donde tú estás. Claro. No solamente de cara al tema vivienda. Está inclusive también la parte de los desechos, la parte de esa tranquilidad de todo lugar donde tú vives, que ahí ya es un tema bastante amplio. Correcto. Pero agradecemos definitivamente las informaciones que ustedes han estado dando. Qué bueno que utilizan los medios, porque a veces la gente piensa que no son tan importantes. Y qué bueno que ustedes están en esto. Cuenten conmigo, cuenten con este espacio y los demás que hacemos para promover este tipo de cosas positivas y orientadoras a la República Dominicana. Y también decir que es importante que la gente conozca la ley, Exacto. que la busque, que la lea, que la revise, que la analice, porque muchas veces tenemos esas leyes, esos ministerios, pero es como que están ahí, pero no sabemos muy bien qué es lo que hacen, cuál es su función. Y es como es lo que decíamos, nosotros no estamos en contra de que la producción privada se acabe, claro, para nada. también es importante. En la ley promovíamos los 3 tipos de producción. Entonces Claro. es necesario que haya una parte de la población que no tiene acceso a esa bancarización, Exacto. que tenga acceso a otros mecanismos. Que la mayor parte de la población que realmente tiene el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, es la población más excluida. Exacto, que siempre ha estado así, entonces no hacemos nada si no se va impulsando entonces ya con este nuevo ministerio. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Virginia, gracias Gregory, cogí la seña ahí. Representantes de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano.
estamos a la orden. Gracias. Un placer. Vamos a una brevísima pausa, continuamos con más en un momentito aquí en Buenos Días RD. No se muevan.